Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer una nueva sección de la que inventamos la semana pasada, que era Iguanamente Hablando. Hoy día quiero hablar de algo que creo que es súper relevante y además muchas de las preguntas que llegan a la página tienen que ver con eso. Es por eso que a mi lado tengo a Pamela Ponce, que me va a ayudar en este nuevo video. Bienvenidos. Hola. Dentro del mundo de la crianza, y que es un tema que ha salido mucho a lo largo de la existencia de esta página, es el tema legal, el tema que refiere a pensiones, que refiere a visitas, que refiere a otras legalidades de otros aspectos que tienen que ver con nuestros hijos, que los influyen de forma directa y que muchas veces se presentan como un inconveniente o como obstáculos para desarrollar de la forma adecuada nuestra maternidad y nuestra paternidad. Es por eso que yo quise invitar a Pamela a que empezáramos a grabar. Pamela es una abogada de familia, y la otra vez la quise invitar como para que conversáramos un poco sobre cuáles eran nuestros enfoques respecto de lo legal y respecto de cómo debiesen llevarse a cabo las cosas que refieren a los menores. Me encontré con la maravillosa sorpresa de que con Pamela compartimos una visión muy similar, que es el siempre enfocarse realmente y no solamente en el discurso, en el bien superior del niño. Muchas veces las personas que han estado metidas en procesos judiciales de familia saben que puede esto convertirse en el fondo en un tira y afloja, en una confrontación entre algunos adultos de la familia, pero no siempre estamos pensando en qué es lo más importante, que es el bienestar mental, el bienestar emocional de nuestros hijos. Entonces, bueno, les presento a Pamela para que Pamela pueda contarnos más sobre ella, quién es, qué hace, de dónde saliste. Uy. Bueno, yo soy efectivamente Pamela. Gracias por la invitación. Me interesa mucho este espacio. Yo tengo 48 años. Hace mucho tiempo que trabajo en el ámbito de familia. Tengo dos hijos varones, preciosos. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hijo tiene el mayor 29 y el pequeño tiene 18 años. El pequeño, El pequeño, el hijito. el hijito. La guagua. Siento que ellos de muchas formas me han ayudado a ir avanzando en la vida y los veo y me emociona ver cómo ellos crecen y quisiera, ojalá que todos los niños efectivamente pudiesen tener herramientas y instancias de crecimiento que les permita poder desarrollarse, y es por eso que también vuelvo a agradecer la invitación, porque esa es mi intencionalidad. Resulta que la Pamela, cuando yo la conocí, me di cuenta de que es muy seca y tiene tantas cosas que entregar, pero estaba ahí oculta en las tinieblas de su oficina. Entonces yo, por supuesto, empecé a hincharla y como, pero créate una página, pero dale con la página, pero ponte en redes sociales, porque siento que faltan mucho estas instancias en las que todos nos podamos informar. Les he hablado otras veces de la importancia que tiene para mí la democratización de la información, de poder acceder a una información real, una información certera. Entonces finalmente la Pamela me escuchó. Así es que esta semana y con este video estamos inaugurando sus redes sociales. Las pueden buscar en Facebook y la pueden buscar en Instagram como Defensoría Familiar. Ahora, Pame, cuéntame sobre esto, que es justamente lo que compartimos, que es el enfoque del bien superior del niño. Bueno, efectivamente, yo hace bastante tiempo que estoy en este ámbito de familia. Por una parte, trabajo en la Corporación de Asistencia Judicial como defensora de los derechos de los niños, en representación de los derechos de los niños. Se llama, el título dice de la canción, Curador ad litem. El tribunal, en el fondo, designa a abogados de ciertas instituciones para efectos de defender los derechos de los niños. Yo trabajo ahí, por una parte, y la verdad es que en todos los aspectos, como que esta curaduría ad litem de la defensa de los niños... ¿Curaduría cuánto? Curaduría ad litem. Litem. Ad litem, Ad en litem. el juicio. Ok. Y de alguna forma me va siguiendo, es decir, cuando tengo, porque también tengo una oficina particular, y en esta oficina particular la verdad es que despojarse de esta mirada en relación a los niños es muy difícil, y siempre los defiendo a ellos finalmente. Obviamente que defendiendo la postura del cliente, sin embargo, siendo muy honesta y concreta y clara frente a lo que es el niño como prioridad.
Insisto, es muy difícil despojarse de eso porque además en familia siento que muchos de los abogados que trabajamos allá efectivamente estamos en pro de eso. No vamos a ganar un juicio, sino que en el fondo queremos que el niño esté bien y que quede en la mejor instancia posible. Que sea el niño el que gane, en el fondo. Exactamente, de lo contrario gana uno o gana el otro y finalmente tenemos que el niño pierde, a diferencia de que aquí viene lo que yo quiero intencionar con mi trabajo, que es primero, que la gente sepa de sus derechos, los adultos, que los niños sepan de sus derechos también, y que ojalá empecemos a incorporar en nuestra conciencia la posibilidad de nosotros resolver nuestros conflictos, y no que un tercero, que en este caso es una magistratura, defina qué es lo que pasa con nuestras vidas en el fondo, porque de alguna forma esto implica que un otro va a decidir. ¿Por qué no decido yo? ¿Por qué no decido yo qué es lo mejor para mi hijo? ¿Por qué no decido yo qué es lo mejor para mi familia en general? Y para eso tenemos que adquirir herramientas que nos permitan incorporar conocimiento, entender lo jurídico y también entender qué es lo que es esto del interés superior del niño, y que tiene que ver con que yo hoy día tome las mejores decisiones para que en su futuro este niño efectivamente pueda desarrollarse de la mejor forma y con todas sus potencialidades. Este primer video a mí me interesaba que lo empezáramos con una cosa práctica, que es algo que sirve, que nos va a servir a todos y a todas, y que muchas veces está en la nebulosa y tenemos las dudas, que es ¿cómo se calcula una pensión de alimentos? Buena pregunta. Sí, claro. No sé, dímelo tú. Bueno, a ver, las pensiones de alimentos en general, primero, lo primero que hay que sacar es cuáles son las necesidades del niño, es decir, vestimenta, alimentación, recreación, salud, etcétera. Todo lo que se refiere al niño hoy día, una fotografía de lo que el niño necesita. Esta fotografía... O sea, el plan de celular ya déjalo fuera. El plan de celular hoy día, fíjate que sí se está incorporando. ¿En serio? Absolutamente. Ojo. ¿Por qué? Porque hoy día un niño que no tenga celular, hoy día es prácticamente cotidiano que los niños tengan celulares para efectos de poder ver dónde están, comunicarse. Es algo que ya está incorporado en nosotros como seres humanos, digamos. Por lo tanto, sí se incorpora. Ordenando. Si yo quiero hacer una lista de las cosas que tengo que considerar para calcular una pensión, ¿cuáles son esas? A ver, vamos a separar los ítems. Hay ítems que son en el fondo del niño. Él se viste, él va al colegio, él escucha música, tiene objetos, tiene que alimentarse. Hay cosas que son específicamente del niño. ¿Cómo calcula uno, por ejemplo, no sé, ropa? ¿Cómo calculáis cuánto gastáis en ropa? Porque uno no le compra ropa todos los meses, pero ¿cómo llegáis a ese cálculo? Generalmente se saca un aprox, por ejemplo, para efectos de colegio, por ejemplo, en febrero generalmente incluso se aumenta un poco la pensión de alimentos para que precisamente en ese ítem, a menos que quede a cargo de alguno de los padres, ese ítem se aumenta para efectos de poder comprar la ropa del colegio. Se compran, por ejemplo, en algunos momentos 2 tenías en el verano, 2 tenías, eso va a depender, la verdad, de la situación específica. ¿Existe o de lo algún contrario, promedio recomendable? La verdad es que no, porque eso va a variar dependiendo del niño. O sea, ahí tenemos niños que son deportistas, por ejemplo, hay distintas instancias. Perfecto. Y generalmente cuando hay alguna situación extra, lo que se establece es que se pague a medias, si es que se puede. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a volver un poquito atrás. Los ítems, hay ítems del niño, por ejemplo, yo vivo con mis 2 hijos y somos 3, obviamente, en mi casa, y eso significa que 2/3 en el fondo corresponden a los gastos de ellos específicamente, 1/3 mío. Por lo tanto, ellos tienen sus necesidades específicas en ropa, zapatillas, colegio, universidad, etcétera. Pero además están los ítems de agua, luz, dividendo y todo lo que se refiere a la vivienda. Como el conjunto. Exacto. Por lo tanto, yo el ítem, por ejemplo, dividendo, no lo puedo tirar el 100% acá, al ítem niños. Tengo que rebajarle mi parte. Todo lo que está en los 3, lo tengo que rebajar 1/3. ¿Y qué pasa Y el resto es de los 2. Perdón. ¿Qué pasa cuando la parte que está poniendo pensión, en este caso, dice
Pero es que, bueno, ¿cómo vamos a considerar dividendos si en realidad el dividendo se está pagando para que tú después seas dueña o dueño de la casa? No es justo. ¿Igual se considera dividendo como si fuera arriendo? Igual se considera porque en el fondo los niños están viviendo ahí y hay que pagar o un dividendo o un arriendo o lo que fuere. Por lo tanto, ellos tienen que, está contabilizado dentro de lo que son los ítems, efectivamente. Sí está contabilizado. La diversidad aquí es múltiple, por lo tanto, tenemos que abocarnos a ese caso específico con las necesidades de ese niño y en base a eso tomar, digamos, y ese es el 100% que yo tengo de necesidades. Ahora, ese 100% yo lo tengo que dividir y la ley establece que es en el fondo de acuerdo a las facultades de cada padre. En general se entiende que serían 50 y 50, ahora, padre y madre, entendiendo. Ahora, esto puede ir variando. Supongamos, y estamos en una hipótesis, que uno de los padres gana 300.000 pesos y el otro de los padres gana 5 millones de pesos. Obviamente que las necesidades del niño van a tener que ser prorrateadas en base a las facultades de cada uno de los padres. Perfecto. ¿Se entiende? Se entiende. O sea, no siempre va a ser 50 y 50, sino que cuando hay mucha diferencia de sueldo, se va a sacar el proporcional. Exactamente. Y ahí es donde tenemos estos padres y madres pagadores de pensión que se las arreglan para boletear y para decir, no, si yo gano 10.000 pesos al mes. Sí. ¿Qué pasa cuando hay el padre, por ejemplo, que paga la pensión, tiene más de un hijo? Ya. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos, demando por mis 2 hijos y resulta que él tiene, a él se le puede como tope pedir hasta el 50% de sus ingresos, de lo que se logre corroborar, como tú muy bien decías ahora. ¿Cuando es un hijo también es hasta el 50 o ya está Sí, menos? es que ese es el tope. Ya. Y esto tiene que ver con las necesidades del niño también, porque por ejemplo, si es un chiquitito, un bebé, y aunque el padre gane 10 millones de pesos, obviamente que el bebé no va no necesita 5 palos. Exacto. Distinto es cuando estamos hablando de universidades, fotocopias, de entrenamientos, de un tipo que es deportista, etcétera. Por ejemplo, obviamente que hay muchos más gastos, por lo tanto eso va a ir dependiendo. Pero el tope que se le puede pedir en la demanda es hasta el 50%. Ahora, él, ¿cómo se defiende de esta pensión de alimentos? Se defiende diciendo, ok, yo tengo 2 hijos más, por lo tanto a mí como me pueden pedir hasta el 50%, yo tengo que prorratear ese 50% en todos los hijos que yo tenga. Por ejemplo, yo tengo una pensión de alimentos ya fijada y resulta que el padre o la madre tiene otro hijo posteriormente. Nace otro niño. Nace otro hijo. Él puede pedir rebaja de pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque tiene otra carga y necesita prorratear ese 50% en todos sus hijos. Él puede pedir efectivamente rebaja de pensión de alimentos a consecuencia de eso. Uno cuando va a demandar o tiene este conflicto, digamos, de pensión de alimentos, hay que ver cuál es la situación de hoy día. Se saca una radiografía, una foto clarita de cuál es la situación de los niños, cuál es la situación de la madre y cuál es la situación del padre. Con eso se determina cuál es la pensión de alimentos que efectivamente debe realizarse en esa instancia. En familia se entiende que no hay cosa juzgada. Cosa juzgada significa que en general cuando se demanda por algo ya no se puede volver a demandar. En familia es como la vida, es dinámica. Por lo tanto, yo hoy día puedo estar aquí, mañana puedo estar en otro lugar, y eso significa que también las cosas pueden ir variando. Y en ese sentido, supongamos que un niño que hoy día es, supongamos, sano, y mañana por A, B o C tiene alguna situación, por ejemplo, alimenticia, y tengo que modificar su alimentación, y esto es bastante más caro. Yo puedo demandar por aumento de pensión de alimentos a consecuencia de que cambió mi fotografía. Hoy día ya no tengo al niño sano que estaba en cierta, también por la edad. Por ejemplo, es distinto un niño de 4 años que cuando ya tiene adolescente, que requiere otras cosas, también se puede demandar. Cualquier cambio en esta fotografía implica que uno de los padres, cualquiera de los dos, puede demandar. Y finalmente el IPC. Yo sé que las pensiones se pueden reajustar, hay distintas formas de reajustarlo y aquí yo no quiero explicar nada porque probablemente voy a decir alguna estupidez y la Pamela no va a querer venir nunca más a grabar conmigo, así es que hablemos del IPC. Bien, las pensiones en general siempre quedan ajustadas a un reajuste. Este reajuste puede ser por medio del IPC, el índice de precios al consumidor, o en ingresos mínimos remuneracionales. ¿Se reajustan, perdona, ¿sí? de forma automática debiesen? O sea, como que
¿O es algo que tú tienes que solicitar? O porque yo sé que muchas personas tienen, ya quedamos en 150 lucas de pensión, Ujú. y 3 años después seguimos con las 150 lucas de pensión. ¿Tienes que demandar para que se reajuste o es algo que se da solamente? Es algo que se da. Desde que se fija la pensión de alimento, Mira. queda establecido que efectivamente esta pensión tiene que... A ver, ¿qué es lo que pasa? Si yo hoy día llego a un acuerdo o hay una sentencia de pensión de alimento con el padre de mi hijo, esto obviamente supongamos que son 100.000 pesos, estos 100.000 pesos el próximo año van a ser 50, porque todo sube. El Sí, pan po. sube, la alimentación, todo sube. Por lo tanto, las pensiones de alimento también suben. Y estas quedan fijadas para efectos de reajuste por medio del IPC o del ingreso mínimo remuneracional. Cada vez que va variando O sea, esto, eso es el sueldo mínimo. el sueldo mínimo, efectivamente, queda, por ejemplo, queda el monto en un porcentaje del ingreso mínimo remuneracional. Y eso significa que todos los años, cuando aumenta el sueldo mínimo, va a aumentar también la pensión de alimento. Todos los años va variando. Esto se entiende que debiese ser, y que se dice cuando se llega a un acuerdo o hay una sentencia, se dice que efectivamente esto queda con el reajuste, por lo tanto no debiese ser sujeto Necesario. necesariamente que uno tenga que estar diciéndole al otro, sabes que hay que reajustar. Se entiende que debiese entenderse y que debiese interiorizarse, digamos. ¿Y qué Sin pasa si nunca lo embargo, hacen? si no lo hacen, hay que ir al tribunal, pedir que es una liquidación de la pensión de alimento. Y me ha pasado muchas veces, y ojo, tuve un caso hace mucho tiempo en el cual el padre quería pedir el cese de la pensión de alimento y mucha gente no sabe que tiene que pedir el cese de la pensión de alimento, porque ya los hijos tenían 40 años. Y él seguía con una deuda impresionante y no había pedido el cese. No lo puedo Es que creer. muchas, Ay, no es automático que los niños crecen y esto ese es el termina. punto. Muchas veces se piensa que es automático. Oh. Claro, porque hay que pagar pensión de alimento hasta que los niños, si es que están estudiando hasta los 28 años, por ejemplo. Pero el punto está en que si ya no están estudiando, cumplen 28, mucha gente piensa ya a los 28, está Ya de fue. cumpleaños, listo. No, hay que pedir el cese de la pensión de alimentos. Ojo ahí. Ojo, Ojo ahí con sus hijos de 50 años. ya Revisen no. en qué están. No demanden a nadie tampoco porque no pidió el cese hace 30 No, años. no. No sean malvados. Entonces, bueno, siempre queda sujeto a este reajuste. Todos los años debe reajustarse. Incluso es más, cuando en el acuerdo o en la sentencia no se establece la forma de reajuste, igualmente se entiende que está reajustado y hay que pedirlo al tribunal. Interesante. Muchas, muchas, muchas gracias, Pamela, por enseñarnos esto. Y bueno, las invito al tiro, por favor, ayúdenme a convencer a la Pamela de que necesitamos de sus conocimientos. Síganla en @Defensoría Familiar en Instagram y en Defensoría Familiar en Facebook. Voy a seguir grabando videos con ella, me interesa mucho conocer acá abajo en los comentarios, dejen cuáles son sus dudas, qué cosas les gustaría que Pamela tocara. Por supuesto, nosotras ya nos hicimos una lista más o menos de los temas que van a venir, principalmente los primeros temas van a tener que ver con las visitas, que en realidad se llama, ya rétame al tiro, que no son Relación directa y regular. con la relación directa y regular. Además que la Pamela dice la R como rica. Y van a tener que ver con pensión, con las tuiciones compartidas. También a mí es un tema que me gustaría mucho, mucho que pudiésemos hablar. Y dejen en los comentarios cuáles son sus dudas, qué cosas les gustaría saber. También va a quedar en la página de la Pamela, van a poder encontrar su contacto. Pamela además no solamente toma como estas causas legales, sino que ella además hace consultorías que pueden ser online o pueden ser por teléfono o pueden ser en su oficina de alguna manera, que es cuando uno no necesariamente quieres demandar, pero si tienes algunas dudas respecto de algunas cosas legales, mira, yo qué debiese hacer, hacia dónde tengo que apuntar, estoy bien o estoy mal en cuál es mi idea. Entonces ella también hace estas pequeñas consultorías para que puedan preguntar por sus servicios. Agradezco mucho esta instancia, de verdad para mí es muy importante que la gente sepa de sus derechos como ahora, ojalá haber podido aportar. Y de sus deberes. Sí, también, porque creo que obviamente en una sociedad con conocimientos vamos a poder estar con más herramientas para poder
llevar a cabo de mejor forma las cosas. Así que agradezco muchísimo esta invitación. Maravilloso. Chiquillas, síganla por favor, ayúdenme a mantenerla motivada porque ella estaba bien resistente al mundo de las redes sociales, pero yo siento que la necesitamos, así es que la quiero mantener en redes sociales. Les dejo un abrazo, un beso, muchísimas gracias Pamela, las quiero mucho, las quiero montones y las vamos a estar leyendo. Adiós. Chau.